Buenos días a todos. Como miembro del comité organizador, pues agradecer a todos los invitados que estén hoy presentes con nosotros en esta interesante mesa redonda. Quisiera, bueno, hacer una pequeña introducción para centrar un poco el contenido de las distintas opiniones sobre este tema que nos ocupa, que es la contribución de la gestión agraria y ganadera en la conservación de la zona de alimentación del cernícalo primilla y de otras aves esteparias, y las perspectivas de futuro que se auguran para estas especies, ¿no? Durante las anteriores jornadas del Congreso y muy especialmente la de hoy, porque, puesto que se han tratado varios temas relacionados con el hábitat de esta especie, se ha puesto de manifiesto, pues, la gran importancia que tiene la gestión agrícola y ganadera para la conservación del cernícalo primilla, ¿no? Y también para todas esas especies con las que comparte el hábitat, ¿no? Tanto en sus zonas de reproducción como en las de alimentación. El escenario en el que nos encontramos es un escenario, pues, realmente complicado, es decir, que encontramos un escenario que va desde terrenos que son susceptibles de transformación, bien porque la actitud de la tierra lo permiten, porque hay posibilidad de instalar regadíos, porque se pueden aplicar nuevas técnicas agronómicas y donde poco a poco se van perdiendo todos los usos tradicionales, ¿no? Como son los cultivos de cereal de secano, los pastizales o incluso la ganadería, ¿no? Y por otra parte, existen otros escenarios muy distintos, que son lugares con menos opciones de transformación, es decir, lugares donde realmente se siguen manteniendo los usos agroganaderos, pero que tienen una rentabilidad muy baja para los propietarios y que requerirían una atención preferente. No solo para que sigan manteniéndose estos aprovechamientos, sino también para que la población que vive en estos lugares, normalmente que son zonas más deprimidas, puedan fijarse en esas comarcas. En la actualidad, la política agraria comunitaria, pues, obviamente condiciona en gran medida, pues, la gestión agrícola y ganadera, ¿no? Estableciendo, pues, una serie de normas, de compromisos, incluso de ayudas que afectan directamente al medio agrario y, por tanto, a las especies, ¿no? Una PAC que todos sabemos, con un poco de perspectiva histórica, ¿no? Que está en continua evolución, ¿no? Y que cierto es que cada vez va integrando más compromisos ambientales, especialmente en relación con la Red Natura 2000, con el cumplimiento de la Directiva de Aves o de Hábitat, o con respecto al uso de fitosanitarios, abonos, etcétera, ¿no? Y se ha comentado en algunas de las ponencias anteriores que se han detectado, pues, algunos efectos adversos sobre las aves, ¿no? En algunas prácticas, como especialmente se ha mencionado la roturación de los barbechos durante la primavera o la pérdida bueno, pues de las labores extensivas que antes eran mucho más frecuentes y que ahora prácticamente están en desuso, ¿no? Los nuevos planteamientos de la PAC, que todos vamos conociendo mediante los ecoesquemas, sustituyendo e integrando a lo que antes se llamaba el greening, y esa condicionalidad reforzada ya incluyen algunas medidas que consideramos que son muy interesantes y que, si pensamos décadas atrás, eran impensables, ¿no? Como la agricultura de conservación, la creación de márgenes e islas de biodiversidad, el mantenimiento de zonas sin cosechar, ¿no? Por ejemplo, la creación del INDES, ¿no? Que espero que, bueno, pues que de todas estas cosas los invitados, pues, debatan abiertamente, ¿no? En relación con las especies que nos ocupan, pues sí que merece destacar especialmente el esfuerzo que se ha hecho desde estas políticas, ¿no? Por ejemplo, la protección de los pastos sensibles. Los pastizales permanentes, ¿no? Que no deja de ser un hábitat de la directiva prioritario, ¿no? Y bueno, pues se impide su roturación y cultivo, ¿no? Algo que nos da a pensar que realmente la PAC puede llegar a ser una potente herramienta de conservación donde otras normas a lo mejor no están llegando con la suficiente eficacia, ¿no? Pero también se ha puesto de manifiesto en muchas ocasiones que estas medidas igual no están llegando para que sean más efectivas a los lugares donde se concentra la biodiversidad, a los lugares donde están esas especies que, por ejemplo, en la última ponencia que hemos visto, son muy marcadas, es decir, las aves, pues, tienen unas preferencias y realmente allí es donde hay que centrar los esfuerzos de conservación, ¿no? El caso es que, bueno, pues volviendo un poco a la realidad, constatamos que las aves estepáricas y sus hábitats están en franca regresión y no evolucionan tan favorablemente como todos desearíamos, ¿no? Y ese es precisamente el objeto de esta mesa redonda, ¿no? Intentar esclarecer cuál sería el modelo de gestión agrario que permitiría asegurar el futuro de la conservación de estas especies.
Y ya sin más, pues bueno, me gustaría plantear una pregunta abierta a todos los ponentes, ¿no? Y invitados. Y sería, pues, si consideran que el nuevo planteamiento que tiene actualmente la PAC para los próximos años, ¿no? En el que se introducen precisamente los planes estratégicos nacionales, la figura de los ecoesquemas, así como una nueva condicionalidad reforzada, como hemos dicho, pueden contribuir a garantizar en mayor medida la conservación del hábitat de las especies estepáricas. ¿Quién se anima? Bueno, pues yo, si queréis, me atrevo. Soy Javier Gonzalo, director general de Política Agrocomunitaria de la Junta de Extremadura. Y bueno, pues la respuesta es indudable, ¿no? Por supuesto que va a contribuir de una manera mucho más importante a la conservación de estas aves, porque bueno, la nueva PAC, que está orientada a objetivos, uno de los objetivos principales es la conservación de la biodiversidad, y bastantes de las intervenciones, tanto de las intervenciones que tienen que definir los Estados miembros como de la propia que viene en el reglamento, va encaminado a esta protección de la biodiversidad. Estamos hablando de que lo que es la antigua condicionalidad, la protección de pastos permanentes sensibles, los temas de diversificación y también la superficie de interés ecológico, que en el reciente acuerdo que se ha llevado en los trílogos baja al 3%, va a ser de obligado cumplimiento para todos, es decir, sube de una manera importante el nivel ambiental. Es decir, esto que antes estaba como un incentivo en el pago verde, ahora de alguna manera pues, se establece como obligatorio y por tanto sube el nivel ambiental, pero es que además hay otras herramientas también para la protección de la biodiversidad que básicamente son los ecoesquemas, que son pagos voluntarios, pero que estamos trabajando desde España y desde la comunidad autónoma para que tengan el suficiente incentivo como para establecer estas mejoras, en este caso que estamos hablando del tema de las aves. Dentro de los ecoesquemas que estamos trabajando y que esperemos que se aprobarán en la próxima conferencia sectorial, que probablemente será en este mes de julio, estamos hablando ya de realidades muy cercanas, pues está uno de los principales que yo creo que puede contribuir a este objetivo en las aves esteparias es el establecimiento de márgenes para la biodiversidad como uno de los ecoesquemas, el establecimiento de rodales sin cosechar, que también va dentro de este ecoesquema. Yo creo que esta sería la principal medida dentro de los ecoesquemas, pero luego también hay elementos que tienen que tener una repercusión también muy favorable, como puede ser el ecoesquema de rotación de cultivos que se está diseñando, que implica un porcentaje muy importante de leguminosas y proteaginosas, que va a tener también una importante repercusión en la conservación de estas aves. Y luego hay otros ecoesquemas de carácter más horizontal, y no me voy a extender más, y no voy a hablar ya de las medidas de desarrollo rural que se pueden implementar, pero otros ecoesquemas como son el control de abonado y el control de fitosanitarios, más que control, la reducción de un nivel importante de fitosanitarios, que siendo ecoesquemas con carácter horizontal, pueden tener también una importante repercusión en la conservación de estas aves y del cernícalo como del que estamos hablando. No me quiero extender más, luego habrá en el debate, pues yo creo que ocasión de comentar o de precisar otras cuestiones. Nacho, Sí. Bueno, en línea con lo que ha explicado el director general de Política Agraria, por supuesto que tiene que suponer una mejora. Más es un encargo de la Comisión y de todos los organismos, ¿no? Que suponga una mejora en el concepto de conservación de la naturaleza. Yo creo que era bueno, son tres líneas distintas, como ha comentado Javier, ¿no? Una cosa es la condicionalidad, que es obligatorio, es decir, los agricultores tienen que cumplirlo para recibir las subvenciones y no se penaliza, que tiene margen de mejora en cuanto a unas condiciones de condicionalidad que favorezcan a estas especies, ¿no? Son ideas que ha dicho Javier de pastos sensibles, de superficie
de interés ecológico, pero esa idea de la condicionalidad, que es obligatorio, siempre se puede mejorar pensando en el tema de la conservación de estas especies. Otra línea son los ecoesquemas. Los ecoesquemas son voluntarios y suponen a los agricultores que se acojan a ello, pues no me acuerdo ahora mismo, Javier, del porcentaje que supone no sé si era el 20% de la subvención. Realmente el 25%. El 25%. Entonces, el que se acoja a los ecoesquemas tiene el 25%. En los ecoesquemas, al ser obligatorio, Javier ha citado creo que 3 o 4, efectivamente los 3 o 4 yo creo que tienen incidencia sobre eso, y lo que hay que ver ahora viene es la redacción de los 3 o 4, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del sistema de rotación de cultivos, pues ver exactamente qué es lo que se precisa, incluir ahí temas de fechas, es decir, que no se pueda nidificar antes de tal fecha, o que no se pueda mover el barbecho antes de tal fecha. O sea, que aparte de los ecoesquemas, luego lo que hay que trabajar es la letra pequeña para que esos ecoesquemas se adecúen a nuestras condiciones y a las especies que se quieren proteger. Y la otra medida que tiene mucha trascendencia y es como de ámbito más localizado, porque si os dais cuenta, tanto los ecoesquemas como la condicionalidad tiene un ámbito muy, muy general. Es decir, el ecoesquema se aplica igual casi que para todo el territorio. No sé si hay alguna localización, pero en general los ecoesquemas se abren para todo el territorio. Sin embargo, no están las políticas de desarrollo rural, que es lo que ha comentado Javier al final, que son las ayudas de los ADS o las ayudas agroambientales u otro tipo de ayudas que se puedan incluir dentro de lo que era el PDR, que esas sí están más localizadas y se podrían localizar pues no solo en cepas, sino en espacio, incluso podrían localizarse en áreas concretas que estuvieran dentro de algún plan de recuperación o conservación. Entonces, hay muchas líneas, todas hay que analizarlas y mejorarlas todo lo que se pueda para dirigírselo hacia la especie. ¿Vale? Muy bien, ¿algún invitado quiere comentar algo al respecto? ¿Celsa? No sé si Antonio habías levantado la mano también. Bueno, gracias por la invitación. A mí me gustaría ser categórica como han sido los otros dos panelistas sobre las perspectivas de la futura PAC, pero veremos. Haciendo un poco origen a mis antepasados gallegos, hasta que no sepamos cómo queda realmente el plan estratégico de la PAC, no podremos afirmar con rotundidad, como decía Jesús, hasta que no leamos la letra pequeña no podremos afirmar con rotundidad si la futura PAC, el plan estratégico de la PAC, va a contribuir al buen estado de estas especies. Y un par de apuntes. ¿Por qué? Porque en los supertrílogos que acabaron justo de cerrar los reglamentos a nivel europeo la semana pasada se descafeinó la ambición ambiental, por desgracia. Cayeron cosas de la condicionalidad reforzada como la obligación de hacer rotación de cultivos, que ahora se ha vuelto a asimilar a la diversificación. No hay un vínculo obligatorio entre el futuro plan estratégico de la PAC y los objetivos del Pacto Verde Europeo, que nos han hecho tomar la futura PAC otra vez de nuevo con precaución. Todo esto se podrá mejorar, como decían los anteriores panelistas, en el plan estratégico de la PAC, pero para nosotros hay dos elementos claves, aparte de los que se han señalado, que me gustaría destacar aquí. Se ha señalado la condicionalidad reforzada, que es verdad que hay que reforzarla y hay que controlar su cumplimiento. Se han señalado los ecoesquemas, pero todo dependerá finalmente de qué ecoesquemas se aprueben. Hay algunos interesantes, como se hablaba de elementos del paisaje, de apoyo a la ganadería extensiva, pero hay otros de apoyo a la agricultura de conservación basada en el manejo con glifosato, que no tienen ese beneficio ambiental esperado, al menos para la biodiversidad. Y sobre todo, como decía, hay dos elementos muy preocupantes que si no se abordan no habrá arquitectura verde que sustente este edificio. El primero es el pago básico de la PAC. Es el mayor montante de las ayudas, es el 60% del primer pilar, y actualmente en España, por el modelo que tenemos, apoya en mayor medida al regadío frente al secano y en última instancia deja casi prácticamente fuera la ganadería extensiva. Es un modelo basado en derechos históricos, es un modelo muy cuestionado también por las propias organizaciones agrarias y hay que darle la vuelta. Porque como es un apoyo a la renta, debería dirigirse precisamente a la renta de esta agricultura y ganadería extensiva de alto valor natural, que proporciona alimentos, que da refugio y alimento a estas otras especies y que es la que no llega a fin de mes. Entonces este pago básico hay que rediseñarlo totalmente. Y luego el segundo elemento es retirar lo que se llaman los subsidios perversos para la biodiversidad, para el clima,
y para la salud de las personas. Se sigue financiando con fondos de la PAC nuevos regadíos, se siguen financiando transformaciones en zonas esteparias a cultivos leñosos, en muchos casos superintensivos, o se siguen financiando modernizaciones de regadío que no ahorran agua para el buen estado de los ríos y los acuíferos y que intensifican aún más un sistema productivo que ya está al límite. Entonces es el primer paso a dar. Primero retiremos los subsidios nocivos, rediseñemos el pago básico y luego ya montaremos con la condicionalidad reforzada, los ecoesquemas y los pagos de desarrollo rural esta arquitectura verde que necesitamos por la propia persistencia del sector agrícola y ganadero, como digo, de alto valor social y ambiental. Bien, muchas gracias, Celsa. ¿Quiere intervenir algún panelista más en relación con este hilo? Buenos días, no sé si me escucháis, soy Rubén. Te escuchamos, pero no te vemos en este momento. Vale, sí, he preferido quitar la cámara porque creo que tengo una conexión un poco limitada. Me parece que no sé si Jeremy también había pedido la palabra antes, que creo que había levantado ahí la mano, pero bueno, no sé si tengo oportunidad de intervenir brevemente. Sí, adelante. Sí, pues mira, comentar un poco más desde el ámbito propiamente de la conservación de la biodiversidad, como haciendo una consideración inicial, evidentemente la importancia de la PAC ha sido estos años atrás decisiva, es el elemento, es el motor que desencadena las actuaciones que se desarrollen en el campo y desafortunadamente un poco los precedentes que tenemos es que han constituido un factor de amenaza en muchos casos a la hora de cambiar los sistemas de aprovechamiento y de gestión del medio rural. De manera que, bueno, pues hay distintos indicadores, sobre todo los de las aves, que han mostrado ese deterioro y que requieren pues, que se vaya modulando y se vaya cambiando ese sistema. Afortunadamente, en este proceso de actualización de la PAC, pues digamos que todos los elementos, todos los agentes son conscientes de esa necesidad. Y a diferencia de lo que ocurrió en procesos anteriores, sí que es cierto que está habiendo una mayor incidencia o un mayor interés en que desde el ámbito ambiental, del ámbito de la conservación de la naturaleza, se participe en el proceso de diseño, en este caso a nivel español del plan estratégico. En este caso desde el Ministerio, bueno, pues hemos venido participando, sobre todo con el Ministerio de Agricultura y nosotros también siendo un poco portavoces de las comunidades autónomas en ese diseño. La verdad es que hay elementos un poco generales que mencionaba antes Celsa que pueden ser preocupantes, pero sí me gustaría destacar dos aspectos realmente importantes. Parece que los ecoesquemas sí que pueden ser una plataforma interesante para desarrollar actuaciones favorecedoras de la conservación de la naturaleza. Es cierto que hay varias líneas previstas, varios ecoesquemas muy enfocados a lo que es retener carbono, muy ambiciosos en cuanto a la lucha contra el cambio climático y que pueden tener también un efecto, digamos que neutro en cuanto a la conservación de la biodiversidad. Y en cambio sí que hay unos ecoesquemas que sí que se plantean que pueden ser muy favorecedores, como la rotación de cultivos. Esperamos que pueda entrar un ecoesquema acerca de la gestión favorable de barbechos y rastrojeras, que son fundamentales, los elementos del paisaje, en fin, yo creo que ahí podemos ser bastante optimistas. Pero no dejan de ser medidas voluntarias, de acogimiento voluntario, como ocurre igualmente con los fondos del Pilar 2 de las medidas agroambientales. Y lo verdaderamente esencial para intentar revertir la situación de la biodiversidad en estos momentos es trabajar con la condicionalidad reforzada. Ahí, en ese establecimiento de las condiciones para poder optar a esas ayudas por parte de todos los perceptores, pues es importante que se tenga muy claro, porque ya hay una base de conocimiento muy alta y con estos años de cuáles son las actividades que son más lesivas y que, en consecuencia, desde el punto de vista de la protección de la naturaleza y sobre todo de las aves, que es el cernícalo primilla y otras que se ha visto cuáles son sus preferencias, pues habría que evitar en cuanto a la regulación de fechas, al tipo de actividades, al mantenimiento de superficies en las que no realizar prácticas agrarias determinadas, en la regulación del uso de productos fitosanitarios, que también es importante. Entonces hay una batería de medidas de condicionalidad que
Creo que en el ámbito del plan estratégico que se está elaborando todavía no están detalladas. Se estaba a la espera de que terminaran esos diálogos a nivel comunitario y ahora es el momento de intentar reforzarlos entre toda la parte. Sobre todo porque conviene resaltar también, y siempre es una queja desde nuestro sector, ya para terminar, que no tenemos un fondo a nivel europeo con el que desarrollar todas las políticas de conservación de la biodiversidad. Los proyectos LIFE son buenos ejemplos demostrativos, muy puntuales, pero es que la propia política agraria comunitaria debe, por su capacidad de transformación de los paisajes, pues debe constituir igualmente ese fondo que, digamos que de manera coadyuvante, pues favorezca sobre todo a los agricultores, porque al final son los perceptores de esas ayudas, pero en la realización de esas medidas más apropiadas. De momento, nada más por mi parte. Gracias. Gracias, Rubén. Atanasio, perdona un instante, simplemente comentar por favor a los participantes, a los panelistas, que en la medida de lo posible no vayan con un ritmo muy acelerado hablando, porque hay traducción simultánea en esta mesa redonda, y para facilitar la labor a los intérpretes que puedan ir traduciendo a un ritmo un poquito más sosegado, si es factible y si es posible. Muchas gracias. Gracias, Javier. No sé si Jeremy quiere aportar algo con esta pregunta. Yes, thank you, Chair, and thank you for having invited the European Commission to this very useful seminar. I tend to say that, yes, farmland birds are declining. We have still this issue, and in the CAP, farmland bird is an impact indicator, so we must ensure that the next CAP will deliver also for farmland bird, because it has not succeeded to reverse the trends. And as you know, the CAP has a huge potential because it has a huge budget and can tackle almost all agriculture. But what we have to do now is to make sure that the CAP is in line with the Green Deal, the biodiversity strategy, and farm to fork. And the Commission, when Member States will present their CAP strategic plan this autumn, will work to make it consistent with the Green Deal. We already have published a CAP recommendation in December with our benchmark, so we expect also the Member State to respect those recommendations, and we'll discuss that. The thing is that the new CAP is more flexible, so the ones that want to do more could do more for the environment, but the ones that want to do less, they could do less. So we really have to be careful. And as regards state bird, the CAP has a tool to support state bird. We have many agri-environmental measures in the current RDP of Spain about stepping bird. We are very pleased about that, but we should, as the presenter said, use the opportunity of the eco scheme. It's really relevant, and we are very pleased that already Spain is foreseen to use this eco scheme also for farmland bird. One important tool to ensure sufficient funding and targeting is the link with the prioritized action framework, which are the planning tool linked to nature legislation, for which the CAP strategic plan has to be consistent with. So there is an explicit link with environmental legislation in the CAP, which was not the case in the past. So we will ensure that those tools, CAP strategic plan and nature plan, are consistent. One other interesting aspect is the earmarking and the budget. We have 25% first pillar for eco scheme, 35% of second pillar for environment, and for the overall MFF budget, we have a decision to have 7.5% of the EU budget to be allocated to biodiversity from 2024 and 10% from 2026. And the Commission is currently working on a methodology to be sure that we have a proper biodiversity tracking, and this will also be relevant for the CAP. So that's why it's important that those eco schemes are also relevant for biodiversity, because they will be taken into account in those interinstitutional agreements. That's all for now. Gracias, Jeremy. Pues bueno, han intervenido todos los ponentes, excepto Antonio. Yo creo que si lo consideras oportuno y quieres comentar algo al respecto.
Bueno, básicamente está todo dicho sobre este apartado y no que yo me reservaba para los siguientes. Pero bueno, Vale. comentando algunas cosillas que se han mencionado aquí, yo sí quería decir que yo que he visto también desde Castilla-La Mancha un poco la elaboración del plan estratégico y de los ecoesquemas, yo creo que ha habido una insuficiente participación, considerando dos sectores dentro de la administración nacional y dentro de la administración de las comunidades autónomas, el sector, vamos a llamar, agrícola y el sector de conservación o el sector medioambiental. Yo creo que ha habido una insuficiente participación del sector medioambiental en el diseño de los ecoesquemas. Hay parte de los ecoesquemas que se han propuesto que no han sido recogidos, ¿no? Me estoy acordando ahora mismo, por poner un ejemplo, el tema de los grandes carnívoros, el problema de los grandes carnívoros, por poner un ejemplo, ¿no?, de un ecoesquema. Y luego en el desarrollo de los ecoesquemas y en las propuestas que hay encima de la mesa ahora mismo, pues considero, o al menos yo personalmente considero, que el desarrollo de los mismos no tiene suficiente contenido medioambiental. Y yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo que es en el sector de las oleaginosas, cuando se hablaba de la rotación de cultivos, estamos hablando del girasol. Yo me acuerdo de unas ayudas que había, que era el girasol las ayudas al girasol medioambiental. Y yo decía, pero esto ¿qué sentido tiene? Bueno, pues volvemos a recoger como una de las alternativas dentro de las rotaciones de cultivo otra vez el girasol. El girasol en muchos sitios se plantaba pues para cazar tórtolas, no nos engañemos. No por la producción en sí de las pipas, pero sí durante los pasos migratorios eran apostaderos maravillosos para la caza de tórtolas. Entonces, o por ejemplo, sin ningún tipo de control, como se ha mencionado antes, pues los cultivos de leguminosas. Los cultivos de leguminosas en verde eran una de las zonas donde tradicionalmente pueden criar las aves esteparias. Entonces, si no va acompañado de una limitación a la hora de cosechar las leguminosas, es decir, si vamos a cosechar en verde, nos vamos a cargar los nidos, ¿no? Entonces, no solamente podemos decir, oye, las leguminosas es una alternativa dentro de la rotación de cultivos. Bien, vale, lo es. Y de hecho nosotros lo tenemos contemplado en nuestros programas, en nuestro plan de gestión de las cepas de aves esteparias. Pero tiene que venir acompañado con ciertas limitaciones. Y es que tú no puedes cosechar en verde. Y no puedes cosechar antes de que los nidos de aves esteparias, bueno, los pollos hayan nacido y si son especies nidífugas, hayan abandonado el territorio. Entonces, está bien, nosotros los ecoesquemas en líneas generales los apoyamos. Bueno, hay uno que ya se ha mencionado que utiliza la palabra conservación. No tiene mucho que ver con la conservación. Sería conservación de suelos en todo caso, no conservación de la biodiversidad. Pues nosotros, desde la parte medioambiental de la Administración de Castilla-La Mancha, pues no lo hemos propuesto. Al revés, hemos propuesto que fuera eliminado dentro de los ecoesquemas. Gracias, Antonio. Bueno, realmente has dado pie a una de las preguntas que quería plantear a los panelistas, ¿no? Y era que si realmente no sería necesario que los gestores de las políticas agrarias trabajasen más estrechamente con los responsables de medio ambiente para esa letra pequeña que estamos viendo, ¿no? Que si bien las medidas son interesantes, pero de cómo se desarrollan y cómo se aplican, pues realmente va a variar mucho de que sean efectivas y eficaces, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué opinan al respecto, no? ¿Realmente hace falta mucha más compenetración entre ambas políticas, las agrarias y las medioambientales, para el desarrollo de la PAC? Bueno, si me permitís, yo creo que en esta política agraria comunitaria ha habido mucho más presencia de las autoridades ambientales. Otra cuestión es que la mayor parte del plan estratégico, por supuesto, se ha llevado del Ministerio de Agricultura y de las comunidades autónomas con responsabilidad de agricultura, pero la propia comisión lo ha exigido y se han hecho reuniones con las autoridades ambientales, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Nos han comunicado y, de hecho, aquí en Extremadura hemos tenido reuniones y se han hecho aportaciones.
Otra cuestión, claro, es que no todas las aportaciones que se hagan desde la autoridad ambiental se recojan, eso es evidente, ¿no? Como en todas las reformas o como en todas las que nos gustarían, pero que se han hecho no solo a las autoridades ambientales, sino que ha sido una exigencia del propio Ministerio. La intensidad de trabajo, el mayor porcentaje de cuestiones que podrían haberse adoptado, bueno, pues eso es otro debate, pero está claro que en esta PAC han estado, por lo menos, con un contacto estrecho con las autoridades ambientales. Y desde aquí a Extremadura, yo creo que hicimos un documento casi de consenso entre la Dirección General de Sostenibilidad y la Dirección General de Política Agraria Comunitaria y se envió al Ministerio de Agricultura. Es decir, yo creo que, y además creo que es interesante, ¿no? Tener este nivel de contacto. Por otra parte, también en el anterior programa de desarrollo rural también ha habido contacto con las autoridades ambientales para desarrollar determinados programas agroambientales. También, pero insisto, en esta PAC, que tenemos que recordar que es una PAC orientada a los resultados, que se nos olvida, y dentro de esos dentro de esos 9 objetivos, perdón, hay 3 objetivos ambientales, creo que es de obligada consulta y creo que en general se ha hecho. No sé si con la intensidad suficiente, pero se ha hecho. Yo estoy de acuerdo con Javier. La verdad que no sé cuántas reuniones hemos tenido a nivel de directores generales, a nivel técnico, y hemos hecho todas las aportaciones que hemos considerado que había que hacer en todos los niveles, tanto en la condicionalidad como en los ecoesquemas, como en lo que se vaya haciendo de las medidas de desarrollo rural. No estuve en el anterior PAC, pero desde luego aquí hemos analizado los documentos, le hemos dado la importancia que tiene, porque está clarísimo que es muy importante. Por parte de la Dirección General de Javier siempre nos ha demandado nuestras aportaciones y ahora la expectativa es lo que se recoja, lo que comentamos, ¿no? De todas las aportaciones que se han hecho referente a los ecoesquemas o lo que decía antes César, nosotros entrar una letra pequeña del ecoesquema para que tenga una repercusión y bueno, a ver lo que va saliendo. Nosotros tenemos relación tanto con la Dirección General de Política, con el Ministerio con el MITECO de Madrid y estamos informados y la expectativa es lo que salga al final. Pero yo creo que lo que es la participación y la colaboración y el intercambio de información ha sido para mí amplio y fluido. Anteriormente, Jeremy mencionó el marco de acción prioritario, que es un trabajo que se hizo, vamos, un esfuerzo que se hizo a nivel nacional y que, bueno, pues pretende precisamente que esas medidas se puedan integrar en otras políticas, ¿no? Dentro de Red Natura 2000, por ejemplo, ¿no? Bien, pues si os parece, vamos a centrar ahora el debate en otro tema que también nos interesa mucho. Ha quedado más o menos claro que tal y como está diseñada actualmente la política agraria es una política obviamente horizontal y que tiene que afectar por igual prácticamente a todo el sector agrícola, ¿no? Pero claro, somos conscientes también de que la biodiversidad no se reparte por igual dentro del territorio, ¿no? Y que existen unas zonas con más valor que otras, ¿no? Entonces nos cabe plantearnos si realmente al final las ayudas o, bueno, pues los fondos que se destinan para la conservación de la biodiversidad van finalmente dirigidas o pueden ser los destinatarios finales de estas ayudas aquellos propietarios de explotaciones que son los que realmente tienen más responsabilidad en su conservación, ¿no? Y sería interesante ver qué mecanismos se podrían establecer para que esos propietarios, que a fin de cuentas no son tantos dentro de lo que es la totalidad de las explotaciones agrarias, ¿no? Son los que tienen las colonias de aguiluchos cenizos, los que acogen los les de abutarda, los que tienen los cazaderos de cernícalo primilla, en fin, ¿cómo se podría lograr que estas explotaciones tuviesen mejores condiciones o mayores oportunidades, no ya tanto voluntarias, sino que estuvieran un poco condicionadas para recibir ayudas? Atanasio, sí, bueno, o Antonio. Bueno, me da igual. Bueno, yo un comentario breve y más lento, espero, en relación a cómo favorecer esa aplicación más ajustada al terreno
Y ahí yo creo que en nuestro país tenemos esa suerte administrativa. Yo creo que para otras cuestiones no tanto, pero sí que tenemos ese beneficio administrativo de que las comunidades autónomas son responsables del diseño y de la ejecución de gran parte de las medidas agroambientales, de manera que pueden detallar en sus propios planes, en sus propios programas, de una manera mucho más detallada qué especies y en qué ámbitos se debe reforzar esa optimización, ese mayor beneficio a los territorios que acogen a estas especies. Esta cuestión también se planteó a nivel, digamos, más global, más general. Cuando hemos estado discutiendo o debatiendo con los compañeros del Ministerio de Agricultura, es importante también reforzar o generar complementos, en este caso a los ecoesquemas, para que se favorezca o se prime de mayor medida unos territorios respecto a otros por sus mejores condiciones ambientales. Entonces, no sé finalmente, porque aún no tenemos claro cómo finalizará ese documento, pero la mayor parte de los ecoesquemas propuestos, que son voluntarios, de acogimiento voluntario, existen, digamos, primas adicionales, complementos, para aquellos lugares, ya sea Red Natura 2000 o con otras condiciones en las que sí que conviene favorecer o reforzar esta inversión. Antonio. Bueno, pues mira, hay un indicador, hay dos indicadores de biodiversidad en el PDR actual, ¿no? Nosotros tenemos el ICC 35 y el 37. Uno está referido al seguimiento de aves ligadas a los medios agrarios y el otro está referido a los sistemas agrarios de alto valor natural, ¿no? Entonces, pues lo que tenemos que hacer es definir, concretar qué son los sistemas agrarios de alto valor natural. Este indicador se va a mantener, en principio se va a mantener en el Plan Estratégico Nacional, ¿no? Nosotros recientemente vamos a sacar una publicación de la definición de sistemas agrarios de alto valor natural adaptadas al territorio de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Y es ahí donde tenemos que indicar, donde tenemos que recoger esos territorios que tienen una especial relevancia para la conservación de la biodiversidad y que otros territorios no tienen, ¿no? Entonces, próximamente, además, con el Ministerio va a haber reuniones de técnicos de las diferentes comunidades autónomas para ver si alcanzamos de alguna forma alguna metodología común de cálculo de lo que es este indicador, ¿no? De sistemas agrarios de alto valor natural. Por ejemplo, en la metodología que nosotros seguimos, que también es parecida a la que desarrollan alguna otra comunidad autónoma, como puede ser Navarra o el País Vasco, pues por ejemplo nosotros tenemos 3 tipos de sistemas de alto valor natural. Uno que está referido, siendo zonas donde hay un uso agrícola o ganadero, pues por ejemplo donde hay una abundancia o una prevalencia de la vegetación seminatural, por ejemplo podrían ser los pastizales o las dehesas. 2, teníamos que hacer una especial referencia a esos mosaicos, a esa agricultura extensiva, con lindazos, ribazos, cursos fluviales, etc. Y 3, tenemos que hacer una referencia en el tercer tipo a los hábitats, a los territorios que están ocupando las especies que están ligadas a los medios agrarios. Entonces, la suma de estos 3 tipos nos da lo que es un indicador. Pero para llegar a este indicador tú tienes que haber identificado previamente cuáles son esos territorios. Y es ahí, sistemas agrarios de alto valor natural podría ser el elemento para discriminar dónde debemos y dónde no debemos apoyar a esta agricultura extensiva o a esta ganadería extensiva. Y no quiero seguir porque hay más compañeros para hablar también del tema. A mí me gustaría, no sé si estás, Jesús, has pedido antes la palabra. No, tranquilo. Bueno, pues sigo porque Antonio ha sacado un elemento que para nosotros es clave, el concepto de sistemas de alto valor natural, es decir, la agricultura y ganadería de alto valor natural y que la palabra clave es sistema. Es un conjunto de prácticas agrícolas y ganaderos y el mantenimiento de ciertos elementos del paisaje con una gestión adecuada que lo que otorgan es, aparte de producir alimentos sanos y de calidad, valor para la biodiversidad. Y este es el concepto clave,
porque no es un concepto estático en un mapa zonificado, sino que son el conjunto de prácticas que llevan hablando, en el caso de las esteparias, los expertos durante el congreso, rotación de cultivos, barbecho mejorado, no utilizar químicos, prácticas de recolección en determinadas épocas del año. Este es el concepto de sistemas de alto valor natural. Y este es precisamente el tipo de agricultura y ganadería que más desfavorecida se queda en la actual PAC. Para que tengáis solo un ejemplo en la cabeza y precisamente en la zona de Extremadura. En la zona de Extremadura tenemos la paradoja de que a un ganadero o ganadera extensiva en una zona de pastos se le da un pago básico de 60 euros por hectárea y al lado, en otra zona con cultivos de regadío intensivos en uso de químicos y de agua, se les da un apoyo de 1.400 euros por hectárea. Este es el sistema que hay que cambiar. Luego lo complementamos con ecoesquemas adecuados, con todas las medidas de desarrollo rural que permiten trabajar ya enfocándonos en el territorio, en las características concretas de cada zona, de cada comarca. Pero el apoyo clave se tiene que otorgar, como mencionaba Antonio, al concepto de agricultura y ganadería de alto valor natural, que, si me permitís para terminar, es importante para la biodiversidad, pero también para afrontar otro de los grandes retos que tenemos en los pueblos, que es el de la lucha contra el despoblamiento. Estos sistemas, estas personas, estos agricultores, ganaderas están ahí, están creando empleo, están fijando población, entonces vincula dos de los grandes objetivos estratégicos de la PAC, que es medio ambiente y es empleo, calidad de vida en el medio rural. Bueno, yo, si me permites, Nacho. Sí, claro. Vamos a ver, yo quería apuntar respecto a los temas que se han dicho de un poco de las áreas a las que debería ir dirigido. En el último borrador de los ecoesquemas, que saldrá en el plan estratégico a presentar a la comisión, prácticamente todos los ecoesquemas tienen un porcentaje de incremento cuando es una zona que pertenezca a la red Natura, entre un 10 y un 20%. Por tanto, de alguna manera también está recogido los ecoesquemas. Pero además, lo que antes comentaba de los grandes carnívoros, no hay un ecoesquema para los grandes carnívoros, pero sí también hay una diferenciación positiva en el tema de la ganadería, con un porcentaje importante de ayuda mayor a aquellas zonas en las cuales estén estos carnívoros. Por tanto, de alguna manera viene reflejado. Algunas de las cuestiones que se han dicho entendemos, por lo menos desde la Consejería de Agricultura, que tienen que tener un carácter local. Es decir, creemos que aparte de estas medidas de los ecoesquemas, determinados hábitats son muy locales y tienen que tener un tratamiento mediante las ayudas agroambientales del segundo pilar. Aquí en Extremadura, en ayudas agroambientales, que creo que son complementarias con alguna de la Dirección General de Sostenibilidad, pues hemos tenido dos ayudas para las aves esteparias, es decir, totalmente enfocadas a las aves esteparias. Una es los sistemas de conservación de estas especies, establecimiento de prácticas de no cosechado hasta el 1 de julio, dejar rodales de más de un 10%, dejar rodales de más de 25 metros cuadrados cuando hay nidificación, establecimiento de agricultura de conservación, dándoles un carácter local. ¿A cuáles les hemos aplicado? Lo digo como experiencia, pues a lo que son las cepas y las zonas de especial conservación que están definidas. Son un conjunto de pues, 17 o 18 lugares que van desde el embalse de Orellana y Sierra de Pela, por ejemplo, por decir algunos, a los llanos de Alcántara o los llanos de Trujillo, es decir, ocupan muy diferentes ecosistemas y, bueno, la aplicación, pues se han sumado a aproximadamente unos 150 agricultores y hemos dado esta protección en casi 10.000 hectáreas. ¿Se podría hacer mucho más? Bueno, pues habrá que a lo mejor trabajar por qué a algunos de los agricultores no les resultó rentable esto. ¿Será un tema de importe de la prima o podría haber sido un programa más ambicioso? Nos hubiera gustado, pero bueno, se ha hecho con carácter local. Por tanto, creo que determinadas cuestiones que se refieren al tema de hábitats específicos hay que abordarlas en los programas de desarrollo rural y hay que mejorar estas ayudas que se han dado. Respecto a lo que comentaba la ponente Celsa de los temas de regadío y secano y las diferencias,
También a mí me gustaría precisar que aparte de objetivos ambientales hay objetivos de mantenimiento de renta de los agricultores. Quiero decir, hay que mantener la renta en los espacios de estas aves, pero también hay que mantener la renta de otras poblaciones rurales. Por ejemplo, en regadío, en Extremadura, la región que ha citado de los 1.000 y pico euros por hectárea es una región en la que ese cultivo, que es de regadío, pues mantiene a toda una comarca. Y eso es así, eso está demostrado. Son más de 3.000 empleos entre el cultivo y la industria de primera transformación. Por tanto, tenemos que tener también cuidado. No solo en las zonas vulnerables hay empleo rural, hay en otras zonas también. Y además, adicionalmente, esto habría que también el esfuerzo que se hacen también los cultivos de regadío y que se les exige bien para los objetivos ambientales. Es decir, en muchos casos estamos hablando de producción integrada, si no producción ecológica, estamos hablando de mayores requerimientos en los consumos de agua, estamos hablando de programas de control de nitratos y de fertilizantes, es decir, no toda la agricultura de regadío hay que demonizarla, porque si no nos quedaríamos no solo sin una importante población rural, sino nos quedaríamos también sin una importante riqueza, en este caso en Extremadura. Esto a mí me gustaría precisar. Nacho, yo, siguiendo lo que dice Javier y centrando un poco la pregunta que está de fondo, ¿no? ¿Cómo se puede compensar para este tipo de especies, para las estepáricas, las limitaciones o los condicionantes que pueden tener los propietarios de las fincas o los agricultores, ¿no? En un ámbito tan local, yo coincido con, que lo ha dicho Rubén, y con lo que dice Javier. A mí me parecen medidas de desarrollo rural, más que ecoesquemas que tienen una visión más amplia o la condicionalidad, que también tiene una visión más amplia y que como tal son esenciales para el mantenimiento de toda la biodiversidad. Si quiero centrarme en una especie o en un grupo de especies concreta y en zonas muy concretas, hay que ir a, para mí, la medida más clara es las ayudas agroambientales, lo que ha comentado Javier. Entonces, en Extremadura tenemos 2 ayudas agroambientales que tampoco han tenido el éxito, no sé cuál es el éxito esperado, pero no tienen mucha repercusión. No sé si porque el dinero no le merece la pena al agricultor. Habría que revisar esta ayuda agroambiental para intentar que sea más interesante para los agricultores y que se apunten más, ¿no? Y hay un tema muy interesante, aparte de las condiciones y el dinero o lo que fuera, la compensación económica, es a dónde lo aplicamos. Me explico. Ahora mismo se está aplicando a un conjunto de cepas que tienen presencia de estepáricas. Pero, por ejemplo, la cepa de Orellana, hay zonas de estepáricas y zonas que no, y que se aplica en otras zonas de estepáricas que es que no se siembra cereal. No sé si me explico, con lo que habría que reanalizar la medida. Y la zonificación. Todos sabemos que en el tema de estepáricas tenemos zonas que tienen alta presencia que están fuera de la cepa. Entonces, igual hay que avanzar en un proyecto que tenemos y que esperamos tenerlo, a ver si todo va bien esta legislatura, en planes de conservación y recuperación de estas especies asociadas a los medios agrícolas, que permita una zonificación más allá de las cepas. No sé si, porque todos sabemos que hay cepas, que hay partes que no hay, y hay cepas, y hay muchos sitios que no son cepa. Entonces, si tuviéramos una zonificación exacta, como ha dicho también Nacho, que estas especies lo que estamos viendo es que tienen sitios muy concretos, ¿no? Entonces, si fuéramos capaces de identificar todos esos sitios y hacer una cosa claramente atrayente para el agricultor en un agroambiental, yo creo que sería una medida clara, trabajando en todo lo demás, en ecoesquemas y condicionalidad, lógicamente. Bueno, en realidad creo que todas estas perspectivas van sumando y al final, bueno, hay un planteamiento que invitaría a Jesús que lo pusiera un poco en detalle, que por ejemplo el planteamiento de las ayudas para el desarrollo sostenible, que tienen un marcado carácter para priorizar hacia dónde van las ayudas de los escasos fondos que podemos gestionar nosotros desde la Dirección General de Sostenibilidad en este caso, ¿no? Sí, bueno, las ayudas al desarrollo sostenible es una medida de desarrollo rural que gestionamos la Dirección General de Biodiversidad, que lo gestiona Nacho, que es el que hace la pregunta.
Y bueno, lo comento como no, es ayudas a los agricultores en zonas de alto valor natural, cepas o zonas que haya especies, para hacer prácticas de mejoras ambientales, ¿no? Y la verdad que sacamos convocatorias del orden de 1,5 millones de media al año y tenemos mucha respuesta por parte de los agricultores y se valora el aspecto de custodia del territorio, que es otro aspecto que podíamos hablar mucho tiempo, aunque queda igual un poco fuera del tema. Nosotros valoramos la gente que esté de acuerdo a firmar un acuerdo de custodia, pues le damos más puntos dentro de la concurrencia competitiva. Y hay un compromiso por parte de los agricultores de una serie de prácticas aparte de la inversión que se subvenciona. Pensamos que es un modelo, pensamos que sería interesante tener más fondos en esa medida, lo que habrá que discutir cuando llegue el momento. Y en la práctica, el 75%, y si digo algo mal, Nacho me corrige, el 75% de las ayudas que damos es en zonas estepáricas. Aunque en principio la medida está abierta a más zonas, pues en la práctica, sobre todo en llanos de Cáceres y en Brozas, es donde más estamos teniendo esa medida. Y no sé, la idea sería eso, las medidas de desarrollo rural que estén funcionando como esta, potenciarlas, las que estén funcionando de forma que se puedan mejorar, intentar mejorarlas en la nueva redacción, y eso va dirigido a aspectos más locales, a agricultores concretos que tengan en sus explotaciones este tipo de especies. Nacho, disculpa, creo Sí. que Jeremy tiene la mano levantada y que tenía interés en intervenir. Ah, perfecto. Adelante, Jeremy. Yeah, yes, thank you. So in terms of ensuring that those high net value farmer benefit for subsidy, so one first approach is to use the prioritized action framework, which has identified needs for those area and especially Natura 2000 area. So that's one tool. Another one is to, for example, create a specific Natura 2000 eco scheme or a high net value eco scheme. We know that Germany is already working on an eco scheme specifically on Natura 2000, so that could be a way. But as you said, yes, agri-environmental scheme are the main tool to target their specific needs. However, well combined with conditionality and the eco scheme, they can really deliver on the new green architecture of the CAP. Another important aspect is not to exclude high nature value farming and DEHESAs and farming system with tree from the eligibility of the CAP. So the new CAP is more flexible, but it should be more flexible in a way to better adapt to biodiversity needs. And at last, it's also important to foresee the land manager, which are not farmers, which it's possible with agri-environment, and they can also deliver on certain areas where it's difficult to have farmer engaged. Thank you. Muy bien. ¿Alguna opinión más al respecto? Bueno, quisiera entonces plantear otra cuestión que también me parece interesante, puesto que obviamente desde la gestión agrícola y ganadera con las políticas comunitarias se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero quería plantear si las normas que actualmente están vigentes para la conservación de los hábitats y de las especies estepáricas garantizan suficientemente su continuidad. Es decir, hemos declarado los suficientes lugares como dentro de Red Natura 2000, son suficientemente válidos los instrumentos de gestión que tenemos para ello, y quizás sí sería necesario avanzar en el establecimiento de nuevas normas, ¿no? Y quizás el mejor ejemplo sería que en muchas comunidades autónomas, por ejemplo, no están aprobados los planes de conservación del hábitat o de recuperación de algunas especies que están muy amenazadas, empezando por el cernícalo primilla, que bueno, afortunadamente en Extremadura estamos ahora en ello, pero de la butarda o del sisón, de la ganga, de la ortega, de especies que son cruciales, pero que sin embargo no disponen a lo mejor del apoyo normativo que necesitan, ¿no? ¿Quién se anima a responder? Bueno,
Vamos, en el caso del cernícalo primilla, vamos a presentar ya un plan de recuperación, de conservación del cernícalo primilla. En el caso de las otras especies de abutarda, hay algunas comunidades autónomas que tienen plan de conservación o recuperación en su caso y otras que no. Nosotros la idea que tenemos es tener un plan. Lo que pasa es que también es más difícil que otras especies que tenemos más localizados, donde están los nidos, las zonas de nidificación. Aquí hay que tener una información que la estamos terminando ahora para hacer un plan que sea coherente. De todas maneras, independientemente de que el plan sea útil y los instrumentos sea útil para proteger la especie o para organizar determinadas líneas de ayuda, que es lo que comentaba antes, también existen muchas herramientas ahora mismo para proteger las especies, este tipo de especies. Aparte de Red Natura, en todos los procedimientos, por ejemplo, de evaluación de impacto ambiental de cualquier actividad, pues se tienen en cuenta la presencia de aves estepáricas. Es decir, no es que haya una situación de indefensión. ¿Que se puede mejorar con los planes? Está claro. Si somos capaces de hacer unos planes, de determinar unas áreas críticas, unas áreas de importancia a la hora de exigir una serie de controles o facilitar unas ayudas, pues es un trabajo que tenemos que hacer y que mejoramos. Rubén. Sí, yo quería, comentar igual que eso es un asunto ciertamente importante y con el que nos vamos a seguir enfrentando mucho tiempo, un poco por también, igual que hablaba de la estructura administrativa, que yo creo que es para unas cuestiones favorecedoras, para otras el hecho de que cada comunidad autónoma, en este caso los planes de actuación, haya que aprobar, es una carga administrativa bastante importante y costosa en términos, sobre todo, de poder llevarlos a cabo. Pero bueno, así está montado y creo que es muy interesante que se acelere y que se empuje para que todas las especies que requieren por su estado de conservación esa aprobación, pues se ponga en marcha. No obstante, también es importante reseñar que en el caso de Natura 2000, que es a lo que te referías, creo que para el conjunto de aves esteparias, sobre todo para estos elementos, está infrarrepresentada en cuanto a su importancia. Lo vemos, hay comunidades autónomas que se han hecho unos progresos en cuanto a extensión y a superficie muy importantes, pero en general es un conjunto de hábitats y de especies prioritarias que no tienen esa cobertura suficientemente adecuada. Y esto además tiene una derivada. Antes se comentaba, cuando hablábamos de los complementos que se contemplan en los ecoesquemas, el hecho de ponderar positivamente a la Red Natura 2000. Eso es bueno, pero digamos que no es la gran panacea porque efectivamente el hecho de que se perciba en esas primas adicionales en Red Natura 2000 hace que haya mucha superficie que no se vea favorecida. Con lo cual, todos sabemos que el proceso de declaración o de propuesta de nuevas áreas es complejo, pero hemos de ser igualmente conscientes de que está infrarrepresentado y por ello, en este ámbito de la política agraria, ha de, digamos, que sesgarse esa percepción, no solo en zonas Natura 2000, sino precisamente donde están los mayores niveles de biodiversidad. Y yo creo que eso lo hemos estado comentando varios ponentes previamente. Es igualmente interesante, desde una perspectiva nacional, el que se pueda trabajar, porque las poblaciones son las mismas, las problemáticas en muchos casos es igual, en poder lanzar a nivel de todo el Estado propuestas, por ejemplo, de mapas de sensibilidad para poder recoger exactamente dónde están las necesidades más importantes de protección de las especies, para favorecer la financiación, pero también para prevenir otras amenazas. Creo que había antes hay una pregunta sobre renovables, creo que eso es importante, trabajar en ese ámbito común y sobre todo también tener una perspectiva de cuáles son las actividades lesivas, las que se pueden evitar y que tengan un reflejo a nivel de todo el Estado. Es decir, si tenemos identificado que la cosecha temprana, por ejemplo, es un elemento negativo que está afectando, está generando una mortalidad no natural adicional en muchas especies, pues creo que merece la pena tener esas miras para intentar avanzar, ya sea en el ámbito de la condicionalidad reforzada o como una norma propiamente para que esas prácticas agrarias que no son voluntarias, evidentemente, pero que se vienen realizando en los últimos tiempos y que están afectando mucho a las especies, pues se vean moduladas.
Creo que Jeremy había pedido la palabra, si no me equivoco. Sí, Jeremy y después Antonio Aranda. Gracias, Yes. Javier. Yes, thank you, Atanasio. Yes, I would just like to explain what we are doing in the Commission in terms of that. So we share your analysis that protection has been incomplete and that implementation of the nature legislation is not sufficient. So in the biodiversity strategy, we will reinforce the nature legislation, that's one thing, but we also have more emphasis on restoration and protection. And that is even more true for farmland birds. We continue to decline. So what we have done, we have committed to increase our protected area, so beyond Natura 2000, to protect at least 30% of the land, with strict protection on 10% of the land. So we have this ambitious objective. And this protected area, we need also to be effectively managed because it cannot be only on paper, it should be managed and funded, especially by the CAP. So member states have to define clear conservation objectives and measure, monitor them, and fund them. And at last, the very important element is that the Commission will propose a legally binding EU nature restoration instrument by the end of the year. We'll make a legal proposal to restore degraded ecosystem, and there will be a particular element in agroecosystem and farmland birds. Muy bien, gracias. Antonio. Bueno, yo quería comentar lo siguiente. Mirando para atrás, uno que ya va cumpliendo muchos años, pues mirando para atrás se da cuenta cómo ha ido evolucionando la conservación de las especies, la conservación de la biodiversidad, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que los servicios de conservación derivan básicamente de los servicios forestales, de la antigua ICONA, derivamos todos prácticamente, ¿no? Entonces, la gestión que se desarrollaba está orientada a otros hábitats distintos de los hábitats agrícolas. Entonces, por eso llevamos un atraso, esa rémora, ese retraso en la conservación, en la participación en los hábitats agrícolas, por eso llevamos ese atraso en lo que es los planes de conservación y en la conservación de aves como las aves esteparias, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo de Castilla-La Mancha que es muy claro. Castilla-La Mancha tiene 8 millones de hectáreas, el 50% es forestal, el 50% es agrícola y resulta que de la Red Natura 2000 básicamente casi el 90% es en zonas forestales y solamente una pequeña parte son en zonas agrícolas, ¿no? Poco más de 200.000 hectáreas es lo que hay, ¿no? Entonces, claro que hay una clara descompensación en la conservación de una parte importante de mi comunidad. Yo lo reconozco y así lo ha reconocido el consejero también, que ha dicho claramente que está dispuesto a ampliar la Red Natura 2000, ¿no? Y con un claro objetivo también la conservación de las aves esteparias, entre otros objetivos, ¿no? Yo comentar que, por ejemplo, en las normas de conservación, los planes de conservación de aves esteparias, pues ahora mismo, fíjate que llevamos ya años con estrategias de especies amenazadas, voy a poner el caso del lobo, del lince, oso, etcétera. Está aquí Rubén, que es del Ministerio, pero yo también me considero incluido en la crítica, ¿no? O sea, es una crítica hacia mí mismo. Ahora mismo se está desarrollando la estrategia de conservación de las aves esteparias, ¿no? Cuando de otras especies no ligadas a los ambientes agrícolas ya tenemos estrategias desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces sí que hay un déficit y hay un claro déficit, ¿no? Lo que pasa es que sí que hay que reconocer que Extremadura, por lo que estaba oyendo antes de sus directores generales, o también nosotros, en nuestro caso Castilla-La Mancha, pues estamos haciendo un esfuerzo de ponernos al día en materia de conservación de aves esteparias. Por ejemplo, nosotros tenemos el plan de gestión de las aves esteparias, pues asociado a una orden de ayudas que va a dar, durante el periodo actual del PDR, ayudas para agricultores por valor de más de 50 millones de euros. Nunca se había visto un agroambiental dirigido a la conservación de las esteparias con esa cantidad de dinero. 50 millones en 5 años, 6 años,
pues pienso que es por lo menos un inicio bastante razonable, ¿no? Sí que tenemos ese déficit de planes de conservación. Bueno, intentaremos irlo, supone que cada plan de conservación supone una carga administrativa, como se ha dicho, muy relevante, y esperamos que en los próximos años, pues si mantenemos el esfuerzo en seguimiento de aves esteparias y ayudas a la agricultura extensiva y ganadería extensiva, podremos ir un poco de alguna forma compensar ese atraso que llevamos. Gracias, Antonio. Bueno, creo que el tiempo prácticamente se nos está agotando. Si alguno de los panelistas, aquello que siempre quiso decir en una mesa redonda sobre gestión agrícola y ganadera, quiere hacerlo, pues este sería el momento antes de dar paso a algunas de las preguntas que han formulado los asistentes al Congreso. Bien, pues Javier, ¿hay preguntas por...? Sí, la compañera Juncal ha recibido algunas preguntas a través de Slido. Juncal, por favor. Sí, a ver, preguntan aquí sobre la destrucción de hábitats de pseudoestepa con exceso de superficies de renovables y que parece contradictorio con la protección del primilla, que si hay algún límite de exceso en renovables. Bueno, vamos a ver, límites está... En Extremadura hay un plan extremeño integrado de energía y clima que se pone unos objetivos para las renovables, pero límites no hay unos límites, no es un tema cerrado, hay proyectos que se estudian y se analizan. Lo que sí quiero comentar, todos los proyectos de energías renovables los sometemos a impacto ambiental y tenemos claro que uno de los aspectos esenciales en el impacto ambiental de este tipo de plantas es la afección a aves estepáricas. Y si una planta afecta a ave estepárica, pues no se hace. De acuerdo. Otra pregunta. Para implementar medidas adecuadas a la conservación de la biodiversidad, los agricultores y ganaderos necesitan un asesoramiento técnico estable. Si se prevén mecanismos de apoyo en este sentido. Bueno, actualmente las ayudas que hemos citado, que hay cuantificado hectáreas, pero bueno, es un programa de casi 6 millones de euros entre las dos medidas para los 5 años. Los agricultores tienen que disponer de asesoramiento técnico obligatorio. Vale. Esto es lo que tenemos ahora. En la nueva PAC parece ser que se le quiere dar una relevancia mayor al asesoramiento agrario y, por supuesto, ambiental, que tendría mucho que ver contra la lucha contra el cambio climático y con la protección de la biodiversidad. Así está reflejado en los acuerdos de los trílogos y nosotros de la Junta de Extremadura creemos interesante el asesoramiento técnico. Es muy interesante porque de alguna manera sirve para orientar, para tutelar a los agricultores, no solo en los temas que tienen que cumplir con las ayudas, sino también un asesoramiento más amplio, ¿no? En temas de condicionalidad, en si estamos haciendo bien las cosas, por ejemplo, en la utilización de fertilizantes o bien con determinados programas podemos reducir el coste y por supuesto, el impacto negativo de muchas zonas en los que, por poner un ejemplo, ¿no? En los que se fertiliza bastante. Creemos que puede ser muy interesante el tema del asesoramiento. Creemos que el Ministerio también está trabajando en esto. Y lo que queremos que sea un asesoramiento riguroso y válido para los propios agricultores, ¿no? Esto tiene que ser el objetivo, porque si no, no tiene sentido, ¿vale? Si no, tenemos experiencia de otros programas de asesoramiento que han tenido efecto y yo creo que somos conscientes, la mayor parte de la comunidad autónoma del Ministerio, en esto está trabajando. A mí me gustaría completar, estamos totalmente de acuerdo con lo que expone Javier. Para nosotros es clave el asesoramiento, la formación y el acompañamiento a lo largo del tiempo a agricultores y ganaderos con buenas prácticas. No solo, como decías, en temas ambientales, sino también económicos y sociales. Tener una planificación del objetivo de tu finca en materia económica, de relevo generacional y también ambiental a medio plazo y que sea la administración pública quien pudiese recuperar eso es lo que nosotros pedimos, ese acompañamiento y que las oficinas comarcales agrarias, que ahora en muchos casos están saturadas con el tema de gestión burocrática de
de expedientes de la PAC pudiesen contar con muchos más medios tutelados por la Administración para que hiciesen este asesoramiento multidisciplinar y no olvidarse de que nadie puede cambiar la forma de producir, si así es lo que necesitamos ahora en determinados espacios y para determinadas especies, de un día para otro si no hay nadie que te aconseje. Nadie puede pasar a hacer producción ecológica si no hay un experto que te esté acompañando en el camino. Entonces es clave, es una figura clave para nosotros en la futura PAC. Nacho, creo que quedan un par de preguntas más con Cali y con ello acabaríamos el desarrollo de la mesa. Vale. Una es cómo abordan las administraciones el crecimiento del olivar extensivo, especialmente en Castilla-La Mancha, que junto con las fotovoltaicas se convierte en un problema. Está silenciado, Antonio. Vale, yo contestar que no, hay crecimiento, pero no ha habido tampoco un crecimiento tan exagerado del olivar extensivo. Lo que está creciendo ahora es el intensivo. A lo mejor es que he entendido yo mal la pregunta, pero bueno, lo que está creciendo es el intensivo. Entonces, bueno, el intensivo se le está sometiendo a algunas condiciones medioambientales. Además, la Comisión Europea nos abrió un expediente piloto por la cosecha nocturna del olivar intensivo, ¿no? Y en el extensivo, pues hombre, hay un ecoesquema que va a ser muy favorecedor también, que es el mantenimiento de cubiertas vegetales en los cultivos leñosos, ¿no? Si se desarrolla adecuadamente, puede ser un aspecto muy favorable, no solamente en los olivares, almendrales, incluso en el propio viñedo. Una reflexión por aportarnos. Perdona, Javier. Las fotovoltaicas y el olivar superintensivo, que genera unos setos que dificultan absolutamente el movimiento de las especies tepáricas, no es como los olivares tradicionales o los almendros 7x5, 7x6, que pueden entrar, por lo menos en cierta parte, tienen la misma problemática. Para mí es una problemática muy parecida desde el punto de vista de esto. Entonces, cuando nos piden permiso para hacerlo, pues lo que he comentado, se valoran ambientalmente y nosotros informamos bastantes olivares superintensivos que no. Y también hay mucho tipo de consultas. Yo quería aclarar que, por ejemplo, lo que sale en los medios públicos, las declaraciones de impacto favorables a este tipo de actividades de fotovoltaicas o tal, por cada una que sale, detrás hay varias que han sido que no. No sé si me explico, que si hay muchas consultas previas y hay muchos proyectos que se caen. Y sí, yo creo que esos dos aspectos, el olivar superintensivo, como la viña espaldera en su momento, lo que pasa es que la viña espaldera ahora mismo tiene menos tal, o la fotovoltaica genera un seto que no es compatible con las estepáricas, entonces hay que tener claro eso. ¿Sí? ¿Puedo hacer una más si hay tiempo? Sí, perdón, yo quería apuntar una cuestión con respecto al olivar. El olivar extensivo, para Extremadura, el extensivo es un objetivo su mantenimiento, porque ahora mismo la competencia con el intensivo es grande y además tenemos zonas que están localizadas en montañosas en muchos casos, las Urdes, La Vera, Villuercas, de pequeños propietarios que el olivar extensivo cumple estamos hablando hoy de temas ambientales, un papel ambiental clarísimamente importante, ¿no? Y en muchos casos se está abandonando por tema de precios, por tema de falta de relevo generacional. Por tanto, el olivar extensivo para nosotros tiene una repercusión ambiental muy importante. En el olivar intensivo se están poniendo, es cierto, se están poniendo mucha superficie, pero como han comentado los compañeros de la mesa, se somete a aprobación y en muchos casos, dependiendo de la superficie, a impacto ambiental, ¿no? Y esos son los servicios de conservación de la naturaleza los que informan. Por tanto, en ese sentido debería de estar controlado. Sí nos preocupa el crecimiento tan grande que está habiendo, también en Extremadura. Sí nos preocupa, pero bueno, creemos que por lo menos todo lo que se está poniendo está con las consiguientes autorizaciones. La mayoría de superintensivos se pone en regadío existente ya, ¿vale? Porque por lo menos aquí en Extremadura el superintensivo es en regadío.
Bueno, pues Nacho, creo que debemos hacer ya aquí el fin de la mesa redonda, también por cuestiones de horario. Son ya la 1:30, nos hemos extendido ampliamente más allá del horario previsto. Si quieres añadir alguna cosa tú para terminar. Bueno, podíamos haber seguido media tarde con el tema este, con toda seguridad. Bueno, simplemente agradecer a todos los panelistas que han intervenido en la mesa. Creo que, bueno, que va a haber una serie de conclusiones que vamos a poder reflejar incluso pues en la jornada de mañana, que se plantearán pues las principales conclusiones a las que se ha llegado en este congreso. Y simplemente eso, agradeceros a todos vuestra presencia hoy aquí, vuestras aportaciones y nada más. Muchas gracias a todos. Pues Gracias muchas a vosotros. gracias. Muchas gracias. Y un saludo. Pues muchas gracias a todos los asistentes en esta mesa redonda.